Hola a todos, estamos nuevamente con los hechos y personajes más importantes de la región, del departamento, del municipio, del área metropolitana y con incidencia, como en este caso, a nivel nacional. Estamos con Luis Fernando Sanz, un gran ingeniero pereirano, pero dejemos que sea Luis Fernando el que nos cuente cuál ha sido su trayectoria y cuál es la misión ahorita como veedor de las vías del Samán. Luis Fernando, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Juan Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Un privilegio pues compartir este rato con usted, a su disposición. Bueno, Luis, ¿usted es ingeniero civil o cuál es su profesión? No, yo soy ingeniero mecánico y soy ingeniero electricista también, egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira. Yo soy pereirano de nacimiento, yo nací en la Clínica Pereira, en la octava con 16, que hoy es un parqueadero. Estudié primario y bachillerato en el Liceo de los Andes, quinta con 18 y 19, hoy es un parqueadero también. Y mi carrera, mis dos carreras las estudié aquí en la universidad. Posteriormente he adelantado estudios pues, complementarios. Yo hice una especialización en planificación del desarrollo con énfasis en energía en la Universidad de Ciencias Sociales de Grenoble, en Francia. Tengo un máster en intervención social de la Universidad Internacional de La Rioja. Y recientemente hice un máster en gestión de riesgos con énfasis en continuidad del negocio y para hacer unos estudios en administración financiera también. Eso en la parte académica. Y en la parte laboral, yo me he desenvuelto fundamentalmente como en dos grandes áreas. Una, el sector de infraestructura, trabajando en proyectos del sector eléctrico, del sector gas, petróleo, y del sector minero también un poco, y infraestructura civil. Y el otro ha sido el sector social, el área social. He trabajado en proyectos de gran impacto social. La reconstrucción misma del eje cafetero de Pereira cuando el terremoto del 99 fue un proyecto que tuvo un programa que tuvo una dimensión social gigante. Muchos se argumentan que fue un proyecto muy exitoso, etcétera. Buena parte del fundamento de que haya salido bien fue ese compromiso y esa dimensión social que se le dio. En otro momento trabajé en una organización internacional, una ONG de base de Washington. Yo fui director nacional de un programa de atención y reintegración de familias desplazadas por la violencia. Tuve 4 años proyectos a lo largo del país. La mayor parte de mi ejercicio profesional ha sido en Bogotá y pues, en entidades de alcance y cobertura nacional desde Bogotá. Y ya 2 veces me he regresado a Pereira. Confío en que esta última, en la que ya llevo 12 años, 11 años de haber vuelto, confío en que sea ya definitiva, digamos, aspiro a no volver a salir de la ciudad. Y he tenido también pues, experiencia en la parte académica. Yo he sido profesor investigador en la Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Mecánica, en la Universidad de los Andes, estuve alrededor de unos 10 años vinculado en el sector de energía ya y en el sector de planeación económico-energética. Y bueno, para una experiencia puntual en la Universidad Minuto de Dios y otras cosas. Pues ese ha sido como mi balance pues, de historia. Hace algunos años cuando me regresé a Pereira, trabajé acá acabando unos proyectos, trabajando en Bogotá, en un proyecto de estudios de factibilidad de unas centrales por allá de generación en los llanos. Y me vinculé con la Liga contra el Cáncer seccional Risaralda como gerente inicialmente del proyecto del Centro Oncológico. Luego he continuado pues, como asesor, miembro de la Junta Directiva. He estado en juntas directivas de algunas otras entidades de manufactura, actualmente de una empresa de construcción de obras civiles fundamentalmente. Y desde que me regresé pues también quise vincularme mucho a actividades, digamos, cívicas, ¿no? Entonces estuve 7 años en el Consejo Territorial de Planeación Municipal, fui vicepresidente de la Junta Directiva. He estado en la presidencia de ASI en Risaralda, la Asociación Colombiana de Ingenieros, presidente acá en Risaralda, vicepresidente, y soy miembro de la Junta Directiva Nacional. Bueno, y estoy actualmente en la veeduría ciudadana del programa Vías del Samán. Entonces, grandes rasgos, pues, como mi recorrido, digamos, mi experiencia. Bueno, en la contribución de este programa de quién es Luis Fernando Sanz y todos los que se han presentado acá, es precisamente que nosotros sepamos nuestra propia historia y que tenemos personas con una experiencia muy valiosa y que no están contribuyendo a contar la historia, sino que con toda esa experiencia, cosas para el futuro, como es en el caso de Luis Fernando Sanz, que es veedor en las vías del Samán y la importancia. Durante más de 30 años el peaje de Cerritos se hizo para hacer la concesión Pereira La Victoria y la autopista se hizo fue Cartago La Victoria
y el peaje lo pusimos nosotros, en fin. El gobernador Víctor Tamayo pues hizo la gestión de este modelo de vías del Samán, pero dejemos que sea Luis Fernando Sanz que nos cuente en qué consiste eso, cómo es la veeduría y qué están haciendo. Bueno, el modelo en sí, el programa, consiste en lo siguiente: es un esquema de ejecutar las obras de ampliación, complementación de un sistema vial regional y hacer el mantenimiento, lo que se llama la gestión vial integral, a lo largo de 20 años. Pero las obras principales están focalizadas, están programadas para hacerse en los primeros años. Entonces, para poder financiar el programa, que la fuente de recursos es el recaudo del peaje de Cerritos 2. Para poder financiarlo, sobre todo ahora al principio, que son las inversiones fuertes, entonces se busca un esquema de financiación respaldado en esos ingresos futuros del peaje. Entonces de ahí se armó la figura que al final es un convenio interadministrativo entre la Gobernación de Risaralda, la Gobernación del Valle del Cauca y el INVIAS, el Instituto Nacional de Vías, convenio interadministrativo a 20 años, presupuesto 1.2 billones de pesos, o sea, millones de millones, que es por medio del recaudo del peaje 60.000 millones anuales, en 20 años da el 1.2. Y luego el INVIAS suscribió un contrato interadministrativo con Findeter para que se encargara de ese manejo financiero. Es una entidad pues especializada en ese tema para que ayudara a conseguir los recursos, a hacer toda la gestión. Y entonces ese es, digamos, como la naturaleza. Un poquito, si uno hace de memoria, cuando se aproximaba la finalización de la concesión que existía, eso había sido con Aldía, después pasó a Colpatria. Cuando se aproximaba ese final, entonces se dio la siguiente circunstancia, que hubo una presencia aquí en nuestra región, para mí era un poco paradójica, de dos entidades, ambas adscritas al mismo ministerio. Eso es lo que me parecía un poco paradójico. De un lado el INVIAS, quien planteaba, mire, hagamos un manejo de ese recaudo del peaje por metodología pues, de manejo del sector público, y otra la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, que decía, no, hagámoslo por el sector privado, hagamos otra concesión. Entonces, bueno, se dio todo un proceso, usted seguramente participó y conoció bastantes vivencias de las que se presentaron allí, hasta que finalmente el gobernador Víctor Manuel Tamayo dijo, nos vamos por el público porque el alcance que nos ofrecen es mucho más amplio, más completo que el que plantean o proponen los privados. Y así fue. Entonces, de ahí arrancó, digamos, todo el programa. El programa, el alcance ya en lo concreto, está desagregado en 7 de lo que se llaman allí tramos. Entonces, 4 de ellos son en Risaralda y 3 en el Valle del Cauca. Entonces, ¿por qué en el Valle del Cauca? Porque de acuerdo con la ley de peajes, los ingresos, el recaudo del peaje se debe destinar al menos el 50% en el territorio en el que está el peaje, o sea, en Risaralda. Y el otro 50% dice, o el resto, dice la ley de peajes, en territorios, zonas, vías, regiones de influencia, de interacción. Entonces, la más sensible e importante para nosotros desde el punto de vista pues, de esa estrategia es el Valle del Cauca. Y allí fue que se adelantó pues, la gestión parlamentaria, parlamentarios nuestros, parlamentarios del Valle del Cauca, para que efectivamente al final esto es lo que repercute es en que esos ingresos del peaje sí se ejecuten en la región. Entonces, por lo menos el 50% de Risaralda, por el otro 50% en el Valle del Cauca. No que vayan a una bolsa macro de INVIAS y se inviertan en cualquier otro territorio. Y, entonces ese es el esquema. De los 4 grandes tramos, digamos, en Risaralda, que son el Pollo a Puerto Caldas, digamos. Ahí está dividido en 2 tramos, uno hasta Cerritos, el otro de Cerritos a Puerto Caldas. La segunda, allí, bueno, en ese tramo están previstas unas intersecciones, que son la de Galicia y la de Tacurumbí, unos puentes peatonales y unos retornos superficiales a nivel, que es en la parte de abajo. El otro tramo previsto en Risaralda es la segunda calzada Cerritos La Virginia, Cerritos La Virginia. Y el último es la segunda calzada La Romelia del Pollo. Ese es el alcance en Risaralda. Y en todos los casos pues, se cubre tanto las obras como lo que se llama la gestión vial integral, los mantenimientos y la parte que se denomina servicios de atención al usuario, el carro grúa, ambulancia, etcétera, el mantenimiento de rocería, limpieza, canales, todo esto. Bueno. Entonces, ese es a grandes rasgos, pues, digamos, qué consiste el programa. Bueno, Luis Fernando,
En lo que está pasando en el Tigre, Portacurumbí, ¿eso hace parte de ese proyecto? Sí, señor. La intersección, bueno, el Tigre, ¿qué pasa? El Tigre, al principio, se planteó el territorio, que es una característica pues, que se esbozó, se argumentó mucho al inicio del programa. Mire, esto le va a permitir al territorio, a la región, decir cuáles son sus prioridades. Y ahí toca, es indispensable pues, hacer un reconocimiento a una labor previa que había adelantado la Asociación de Ingenieros de Risaralda, el Comité de Vías y un grupo de ingenieros especializados muy conocedores de la región, que habían hecho una serie de análisis y evaluaciones y determinado cuáles eran las prioridades. De ahí surgieron esas que quedaron finalmente reflejadas en los tramos. Y fundamentado en temas pues, de seguridad vial, primero de todo, que es el tema de la accidentalidad, las vidas. Estas vías nuestras, sobre todo lo que va desde el Pollo hasta la Virginia, digamos, son vías de muy alta accidentalidad, de las más altas accidentalidades y mortalidad pues, en el país. Entonces es una prioridad inmensa. Segundo, pues la actividad económica, pues, principalmente hoy en día, como vemos, pues el auge del turismo aquí en nuestra región, entonces exige que se tengan buenas vías de comunicación. El número de turistas viene aumentando de una manera pues buenísima, altísima, que hace que sea necesario tener buenos servicios de comunicaciones. Y el resto de la actividad económica, no solo el turismo, sino pues todas las zonas que se están desarrollando allí, pues en Cerritos y en la vía hacia la Virginia, ahí lo vemos. Ahí sí es cierto de las plataformas logísticas que se han venido dando espontáneamente, ¿no es cierto?, de entidades y la que está prevista para más adelante. Entonces, por todo ese conjunto de requerimientos, pues se veía la importancia de eso. Entonces, ¿qué pasó? Para el Tigre, inicialmente, el territorio aquí habíamos planteado que se hiciera una intersección en el Tigre. Empezó el programa y con unas revisiones adicionales se vio que era más crítico el sitio de la intersección Galicia, por la cantidad de tráfico que se entrecruza allí, los peatones, la mortalidad misma, la accidentalidad. Entonces se propuso más bien que se cambiara, en vez de hacer la intersección del Tigre, la de Galicia, y supuestamente hacer un puente peatonal en el Tigre para resolver pues, temas dificultades que se presentan allí. Digo supuestamente, pero está previsto pues, hacer una solución allí. Entonces arrancó lo de la intersección Galicia, se arrancó con los estudios y diseños y actualmente las obras. La intersección Tacurumbí, esa en este momento ya está diseñada, de hecho la había diseñado el municipio de Pereira, había contratado su diseño y ahora recientemente, el año pasado, la gobernación hizo una actualización del presupuesto y ya se tiene un presupuesto pues, más sólido, actualizado, completo, y ahora nosotros esperamos que el comité directivo, que rige pues, la orientación y las prioridades de los recursos allí, apruebe que se proceda con la contratación de la construcción de esa intersección Tacurumbí. Eso es lo que me preguntaba específicamente. Bueno, Luis Fernando, hay unas mesas de trabajo donde está Juan Diego Ortiz de la Confederación Nacional de Transportadores de Colombia, está Felipe López, Veeduría, está Luis Fernando Sanz, está el gobernador. Y el gobernador habló que había unos recursos que había que agilizar más para esas vías. Eso alertó a la comunidad de Cerritos. ¿Qué fue lo que pasó con ello? Sí, bueno, ese es un reflejo, digamos, de una serie de dificultades que afronta el programa y que, en nuestra opinión, deben ser abordadas, deben ser atendidas y resueltas para mejorar el desarrollo del programa. Si me permite, yo menciono nosotros como veeduría. Yo siempre que hablo, estoy hablando en nombre de la veeduría. Cuando voy a decir alguna opinión personal que de pronto no somos homogéneos en la veeduría, lo advierto. Pero en general, pues, yo menciono en la veeduría, nosotros, como balance de lo que ya se ha ejecutado, de la circunstancia también la coyuntura que se da ahora, que pues hay una nueva ministra de Transporte, un nuevo director de Invías, hay resultados ya de estudios y diseños que antes se tenían muy preliminares, la familia del Pollo, por ejemplo. Entonces ya hay una mejor estimación también del presupuesto de lo que va a costar todo. Entonces, de allí y de dificultades ya en la ejecución, por ejemplo en la intersección Galicia. Ahí nosotros vemos que ha habido un freno pues, y una desaceleración tremenda originada por el mecanismo que se tiene para la gestión predial. En estas obras siempre hay como tres grandes dimensiones o componentes. Uno es la obra como tal, la construcción, otro es la gestión predial y otro es la gestión ambiental. Entonces, en la gestión predial, en el caso de Galicia, que son 9 predios, ha habido una
compromiso muy cívico de los propietarios de la zona norte, de la glorieta de la zona norte, o sea, la que queda al costado derecho yendo de Pereira hacia Cerritos, y ellos han aceptado que se avancen en las obras, aunque todavía no han sido finalizados, no le han pagado, digamos, los previos que fue necesario adquirir para hacer la obra. Hay un punto para resolver en este momento con uno de los propietarios para poder terminar allí una instalación de una tubería y poder pasar ya a asfaltar, digamos, esto. Entonces, demora exagerada pues en el tema predial. Son 9 predios nada más. Llevamos casi un año de que se empezara esa obra y no se ha podido completar pues el trámite completo por una serie de circunstancias del mecanismo, el proceso que se sigue, ¿no? Hay que seguir los procedimientos de ley, pues, los avalúos, pues, primero definir el trazado, hablar con los propietarios, ponerse de acuerdo, hacer los avalúos, hacer las escrituras, las minutas, comprarlo, etc. Pero entonces resulta que esto implica, en el caso nuestro, es que se tiene que enviar mucha información, o la información a Bogotá, a Findeter primero, se la pasa al INVIA se le vende a Findeter, la revisan los abogados de un lado, los del otro. Todo eso puede ser muy valioso, muy importante, pero los tiempos que se ha tomado son tremendos y máxime que se agrava, ejemplo, en el caso de los trámites en el INVIA específicamente, a veces sabemos que hay minutas que se han quedado ahí esperando a que nombren un abogado, que no tienen un cuerpo suficiente de abogados para que se pueda evacuar esto en tiempo razonable. Entonces no, hay que esperar porque es diciembre o enero, y entonces todavía no ha salido el presupuesto de este año, no se han hecho los contratos de los profesionales de prestación de servicio, entonces espere. Entonces eso no tiene sentido porque una minuta esperando que alguien la revise, la haga. Y aquí un contratista parado o pendiente o haciendo lo que más alcanza hasta donde se le permite. Entonces eso hay que revisarlo. Entonces esa circunstancia más dificultades que se han dado en el tema ambiental, los retrasos que se dieron, los trámites que se tienen que dar con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, eso nos muestra pues que definitivamente hay varios elementos, varios aspectos del programa que es necesario mejorar, corregir, porque lo que nos interesa a todos es que el programa se lleve a cabo, que esas obras muy evaluadas, son una necesidad de la región, se ejecuten todas. Ahora pues con los resultados recientes que tenemos del costo de varias de las obras, en particular por ejemplo la segunda calzada, la Romelia del Pollo, el valor que está resultando pues es altísimo comparado con lo que se tenía en el presupuesto original con el que se armó el convenio y el contrato. Entonces, ahora pues ¿cuál es la prioridad? Buscar recursos para que efectivamente las cosas se puedan hacer, estas obras se necesitan. Entonces buscar los recursos necesarios que falten, indispensables para poder ejecutarlas. Creemos que esa es la prioridad. Entonces esto es lo que nosotros le transmitimos al comité directivo, que es la instancia en la que se reúnen los 2 gobernadores, el INVIAS, y a los que asiste la corporación pues, de transportadores. Nosotros asistimos como invitados, entonces manifestamos allí pues, nuestras apreciaciones, sugerencias, comentarios. No tenemos voto, pero tenemos voz y pues somos atendidos, digamos, y hay cosas que se han demorado mucho, pues, hay que mejorar mucho todo el trámite, la velocidad, la dinámica, digamos, de esos componentes para que el proyecto pues tome una mayor velocidad. Bueno, Luis Fernando, muchas gracias. A todos decirles que para que no haya confusiones en términos generales, Autopistas del Café maneja todo el tema que es entre Manizales, Pereira, Armenia, el futuro de esa nueva concesión, y otra cosa son las vías del Samán con el peaje de Cerritos hacia la vía Cartago. Y entonces esperamos, Luis Fernando, que en próximas conversaciones hablemos de los proyectos ya específicos con los recursos de lo que es la doble calzada Cerritos, La Virginia y la Romelia, El Pollo, pero ya tendremos más tiempo para eso. Muchas gracias, Luis Fernando, por aclararnos todo esto y cordialmente invitado para la próxima. Muchísimas gracias, Jorge Eduardo. Estamos disponibles, muy amables de nuevo por la invitación y estamos muy atentos. Bueno, muchas gracias.